Tres. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, me interesaría hoy conversar con ustedes sobre el nuevo orden mundial, sobre el globalismo y el nuevo orden mundial. Se me han acercado varios conocidos indagando sobre el globalismo y sobre el nuevo orden mundial. Quiero dejar muy claro de que yo soy un cubano nacionalista, un cubano cristiano y un cubano conservador. Por eso, cuando hace muchos años empezamos a hablar contra el globalismo y empezamos a combatir el nuevo orden mundial, alguna gente comentaba, este hombre está loco, porque eso es una fantasía, no existe ningún complot, ninguna conspiración globalista para imponer un nuevo orden mundial. Hoy, gracias a Dios, las cosas se van aclarando y ya mucha gente conversa, mucha gente indaga, mucha gente habla sobre el globalismo y sobre el nuevo orden mundial. Ya hay muchos libros que se han escrito contra el nuevo orden mundial, como por ejemplo uno que se escribió en inglés hace algunos años por el pastor Pat Robertson, con el título del nuevo orden mundial. También, por ejemplo, entre los cubanos, varios autores también han tocado este tema. Entre ellos, por ejemplo, está nuestro amigo Orlando Trujillo, que tiene varias obras muy interesantes hablando sobre el nuevo orden mundial, dándole a conocer a sus lectores, que son bastantes, dándole a conocer de que esta conspiración, que está dirigida desde hace siglos, desde hace muchos años, por la familia Rothschild, la gente que controla, se puede decir, todo el intercambio económico y financiero de la banca mundial, y que fue la gente que en el año 1776, Mayer Rothschild, que era a la sazón era el hombre más rico del mundo, pagó con su dinero, con el dinero de la familia Rothschild, pagó a la organización de los Illuminati. Eso fue en 1 de mayo de 1776, allá en Baviera, Alemania, que se hizo pública esta organización, que ya existía de antemano, pero que estaba en estado clandestino. Este señor ayudó con su dinero, el dinero de la familia Rothschild, a que se hiciera pública la organización de los Illuminati. También cooperó con el movimiento masónico, y estos dos grupos aliados, pues fueron los impulsores de la Revolución Francesa, que, como se sabe, era una organización, una revolución, una conspiración que se hizo en contra del cristianismo y del mundo occidental. En estos momentos, esta conspiración encabezada por los Rothschild ha avanzado mucho en su agenda. Y vemos, ya la gente empieza a darse cuenta de que sí existe una conspiración. La conspiración de los globalistas para implantar un gobierno único en el mundo, un gobierno mundial, que a su vez establezca lo que está en el programa de los Illuminati del año 1776, del nuevo, lo que hoy se conoce como el nuevo orden mundial, que es la implantación de una tiranía planetaria plutocrática, y digo plutocrática porque estaría dirigido
por la gente más rica de nuestro planeta, todos al servicio de la familia Rothschild. Esta familia, que no es judía porque no practica la religión judía, pero que sí son hebreos, esta familia, familia de los Rothschild, tienen un vasto poder en el mundo. Y aquí en los Estados Unidos, que en estos momentos los Estados Unidos es la nación más rica y más poderosa del mundo, ellos son los que controlan lo que se ha llamado el establishment globalista de Wall Street, encabezados entre otros por la familia de los Rockefeller, por los Vanderbilt y por la familia Morgan, etcétera, que son la gente que están al fin y al cabo son los que controlan la economía de los Estados Unidos, porque son los que controlan la impresión del dólar norteamericano, que es una cosa que no lo imprimen el gobierno norteamericano, sino el Banco de la Reserva Federal. Se puede descubrir muy fácilmente la influencia de los llamados Illuminatis aquí en los Estados Unidos, dentro de lo que es el establishment que controla los Estados Unidos, cuando uno ve, por ejemplo, el dólar norteamericano. En el reverso del dólar norteamericano están los símbolos de los Illuminati. Quiere decir, están los símbolos de lo que sería el nuevo orden mundial. Recuérdese una cosa, de que esta gente, a pesar de todos los miles de millones de dólares que poseen, no son gente de antiizquierda, ni son anticomunistas, ni demás, porque ellos fueron los que pagaron la revolución bolchevique en Rusia en 1917. El señor León Trotsky salió de aquí, de Nueva York, rumbo a Rusia, que estaba en efervescencia revolucionaria en aquel momento, con error de 285 militantes de gente de Nueva York, y se llevó en sus maletas en aquel momento, para ayudar a esa revolución bolchevique, más de 269 millones de dólares de aquella época, que hoy serían 7, 8 o 10 mil millones de dólares. Quiere decir de que ellos lo mismo jugaban o juegan a la derecha que a la izquierda. Por un lado, estos señores, los complotados del nuevo orden mundial, al mismo tiempo que controlan la banca, controlan los medios de comunicación social de los Estados Unidos, tienen una enorme influencia en las universidades norteamericanas, y entonces no solamente es la prensa norteamericana, los medios de comunicación social, y eso estoy hablando de los periódicos, las revistas, el cine, la televisión, la radio y demás, sino también en el mundo. Se puede hacer un cálculo de que alrededor del 90% de la prensa mundial está en manos de gente que pertenecen a esta conspiración internacional. Existe una realidad, existe una serie de mitos en el mundo. Por ejemplo, se habla mucho de la libertad de prensa. Señores, vamos a estar claros, la libertad de prensa no existe. La libertad que existe en la prensa no es de cualquier ciudadano que quiera opinar libremente en los medios de comunicación, sino de los propietarios de esos medios de comunicación. Es normal que los medios de comunicación respondan a la ideología, a las ideas y a los intereses de los propietarios de esos medios de comunicación, que desgraciadamente están en manos de gente que pertenecen conscientemente, muchos de ellos, inconscientemente quizás otros, a esa conspiración para establecer el nuevo orden mundial. Vemos el caso, por ejemplo, de la famosa ONU, la Organización de las Naciones Unidas. El edificio de la ONU fue construido en un terreno que se dio la familia Rockefeller. Y de verdad podemos decir que es una maqueta
de lo que podría ser el gobierno mundial. Yo, como soy un individuo muy nacionalista, estoy a favor de que en el mundo sea un mundo formado por estados nacionales plenamente independientes y plenamente soberanos. Creo que las organizaciones mundialistas, como es el problema de la ONU, son negativas para los intereses nacionales de los pequeños países. Además, vemos en el caso de la ONU, que es bastante injusta su organización, como hay varios países que fueron los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, que tienen el derecho al veto. Yo creo que si es de verdad un organismo libre mundial, deberían todos los países tener el mismo tipo de derecho y no existir que exista el privilegio, por ejemplo, para los Estados Unidos, para Inglaterra, para Rusia, que antiguamente era la Unión Soviética y demás, que tienen el derecho al veto y los demás países del mundo no tienen ese derecho. Yo creo que es muy importante que en el caso, por ejemplo, de la política de los Estados Unidos, vemos como la prensa norteamericana, que desgraciadamente la mayoría de sus medios están en manos de elementos satanistas, que son elementos globalistas, le hacen una campaña terrible al expresidente Donald Trump. El caso de Donald Trump, yo no sé si él está consciente de la conspiración globalista del nuevo orden mundial, pero como patriota norteamericano quiere lo mejor para su país. Y vemos cómo el problema el individuo ha combatido desde el principio, ha combatido a los intereses de esos globalistas que controlan verdaderamente Estados Unidos. Y yo soy de los que opino de que los Estados Unidos está el gobierno de Washington, con la presidencia, con la senaduría, con el Congreso y demás. Pero también existe un gobierno invisible, que es el que de verdad controla y gobierna los Estados Unidos. Y que ese gobierno, su centro no es Washington precisamente, sino su centro es Wall Street, en donde están los supercapitalistas, globalistas de Wall Street, que son los agentes que de verdad mandan en los Estados Unidos. Estos individuos son los que han hecho la grandeza económica de China, un país con una dictadura comunista. China, cuando los Rockefeller controlaron el poder aquí a través de Richard Nixon, pues simplemente traicionaron, el gobierno norteamericano traicionó al gobierno nacionalista chino que estaba encabezado por Chiang Kai-shek y que se había refugiado en la isla de Taiwán, y simplemente pues estos Rockefeller, preparando la llevada de los capitales norteamericanos y de las fábricas norteamericanas de Estados Unidos hacia China, buscando mano de obra barata para aumentar sus ganancias económicas. Simplemente China era un país bajo la dictadura unipersonal y asesina del señor Mao Zedong, que al fin y al cabo, entre paréntesis, Mao Zedong es el genocida, el criminal más grande de la historia del mundo, porque se debe a su gobierno, a su dictadura comunista y totalitaria, la muerte de alrededor de 72 millones de chinos. Así que vaya, es el genocida más grande de la historia del mundo. Pues bien, en aquella época China era un país subdesarrollado, los chinos andaban en bicicleta, estaban todos uniformados con una vestimenta azul, y simplemente pues llevaron a Nixon a abrazar al señor Mao Zedong, a pesar que Nixon en su juventud había tenido una posición anticomunista muy activa. Y entonces pues se empezaron a llevar las fábricas de aquí, de los Estados Unidos hacia China, desplazando a muchos norteamericanos. Esta fue una traición, porque el grave peligro
que hoy día confronta a los Estados Unidos no es Rusia, es una tontería. El grave peligro que confronta a Estados Unidos es China, que ha sido construida su enorme poderío económico por los capitalistas de Wall Street, globalistas, que se llevaron las fábricas de aquí, traidoramente, se llevaron las fábricas de los Estados Unidos hacia China, y que hoy China es la segunda potencia económica del mundo y está creciendo tecnológicamente y militarmente. Recuerden una cosa, que en estos momentos el imperialismo chino, que tiene una tiranía comunista pero económicamente es capitalista, el imperialismo chino está penetrando peligrosamente en América Latina. Y entonces se puede decir que es el rival de verdad de los Estados Unidos en América y en el mundo entero. No Rusia, porque Rusia, pese a toda la propaganda que se dice, sí, es una potencia militar, que es la segunda potencia militar en el mundo, pero el punto de vista económico, Rusia es un país muy débil, que solamente exporta petróleo, gas, oro y madera. Es decir, es un país subdesarrollado que ocupa posiblemente la posición 14 o 15 en el mundo, por debajo de lo que es la posición económica que ocupa Brasil en este continente y en nuestro planeta. Así que al fin y al cabo, por eso es la enorme campaña de prestigio que tienen montado todos los globalistas y sus medios de comunicación social en contra del expresidente Trump. Porque la política nacionalista económica de Trump era traer las fábricas que estos globalistas se habían llevado para China, traerlas de nuevo para Estados Unidos y para tener unos Estados Unidos que sigan siendo la primera potencia económica mundial.